ruego, Padre eterno, que tú me des sabiduría para poner tu palabra. Y Señor, sabiendo que tú eres quien produce el querer como el hacer, por tu buena voluntad en nuestros corazones sea sembrado y que cumpla los fines para los cuales tú nos la das, Señor. Toda la honra, toda la gloria son tuyas por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús, por quien te lo rogamos y te agradecemos, Señor. Amén. Ya ven que siempre pregunto qué nos dicen las alabanzas. ¿Qué es lo que empezamos a cantar? Primero, Castillo Fuerte, es un himno. Y luego, ¿qué seguimos cantando? Un cántico a donde esa persona que compuso habla de sus pecados, porque dice, mis manos han tocado lo prohibido y mis ojos han mirado lo que no tenía que ver, ¿no? Pero también reconoce que a Dios no les ocultó eso. Entonces, vemos ahí algo que puede hacer una separación entre nuestra comunión con Dios, ¿sí? Y luego, ¿qué más entonábamos? Él es nuestro sostén. Nosotros tenemos una vida en común con las demás personas que aún con las que no creen en Dios. Y muchas veces nuestros ojos los ponemos en esas personas. Oye, ¿y por qué a esa persona le va bien si no cree en Dios? Y yo que creo en Dios, que dice la palabra que soy su hijo, ¿por qué no me va tan bien? Debería de irme mejor, ¿verdad? Pero no siempre es así, porque en los Salmos también Dios nos dice que no codiciemos lo de los demás. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que le entreguemos nuestro corazón. Cuando nosotros le entregamos nuestro corazón, ¿qué es lo que le estaríamos entregando a Dios cuando decimos, sí, Señor, te entrego mi corazón? En el corazón, ¿qué sentimos? Las cosas buenas, las cosas malas, nuestros deseos, nuestros anhelos, los sentimos en el corazón. Es nuestro corazón y muchas veces lo que sentimos o lo que queremos nos mueve a actuar o bien o mal. Mateo capítulo 15 dice el versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué daría Dios 10 mandamientos? ¿Qué es lo que quería Dios con esos 10 mandamientos que están en Éxodo 20? ¿Y podríamos acordarnos de algunos? Por ejemplo, sobre todas las cosas. Fíjense, no dice amarás a tu papá, no dice amarás a tu mamá, amarás a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. ¿Será que Dios quiere todo el amor para Él? Muchas veces creemos que Dios nos dice algo que no es lógico para nosotros. Oye, pues yo tengo que amar a mi papá porque él es el que trae el sustento a la casa, ¿cómo no lo voy a amar? Pero fíjense, dice Dios que tienes que amar a él por sobre todas las cosas. Jamás dice que no ames a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu esposa, porque hay pasajes en la Biblia a donde dice que el hombre ame a su esposa, a donde dice que la mujer respete a su marido, a donde dice que el hombre debe de proveer a su casa, a donde dice que los hijos deben obedecer a sus padres, ¿sí? Porque cuando los hijos obedecen a los padres, entonces automáticamente están obedeciendo a Dios. Si los hijos no obedecen a los padres, entonces están desobedeciendo a Dios. Y entonces va a faltar bendición por ahí, ¿sí? ¿Qué sería el pecado? Algo que no le agrada, ¿verdad? Por ejemplo, mentir, robar, matar, adulterar, emborracharse, decir malas palabras, y podemos decir infinidad de cosas, ¿no? Infinidad de cosas podríamos decir. Hechicería, brujería, cosas de adivinación, que ya vimos que lo dice en el libro del Deuteronomio, ¿verdad? Adoración. Adoración a imágenes, amar las cosas del mundo, codiciar, envidiar, ¿no? Dar falso testimonio, Codiciar a la mujer ajena o al hombre. A las cosas ajenas, ¿verdad? De los demás. A ver, todo eso nos enseñaron de chiquillos. ¿Quién podría levantar de aquí la mano y decir, yo he obedecido los 10 mandamientos? Nadie. Bueno,
Ni siquiera el Papa. No, Ni siquiera el Papa. Porque también ha dicho mentiras. Ajá. ¿Pero por qué? somos pecadores. Tenemos En nuestra genética, ¿va? Tenemos el gen del mal. Y entonces, fíjense que nosotros pensamos que hay personas tan santas que no pecan. Y podríamos decir, no, pues los apóstoles, por ejemplo, ¿no? Podríamos pensar que los apóstoles no pecaban, porque ¿qué? Andaban con el Señor Jesucristo. Y entonces, como andaban con Él, pues no pecaban. Ahora, fíjense, vamos al libro de Romanos, en el capítulo 7, desde el versículo 1. Voy a ir brincando en algunos casos algún versículo, ¿sale? Fíjense cómo empieza el versículo 1. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Qué es la ley? En resumen, serían los 10 mandamientos, ¿sí? Para no entrar en Honduras. O sea, hablo a quien conoce los mandamientos que Dios nos dio, ¿no? Los que estaban en las tablas que Dios le dio a Moisés, ¿sí? Los 10 mandamientos. Fíjense, aquí tengo una versión católica, que es la Nácar Colunga, y dice, ¿o es que ignoráis, hermanos? Hablo a los que saben de leyes, que la ley domina al hombre todo el tiempo que éste vive. Tampoco anólico, ¿verdad? Todas las leyes que disponen las autoridades nos gobiernan, pero también la ley de Dios. ¿Pero qué creen? A veces hay un dicho por ahí en la calle que dice que la ley se inventó para transgredirla, ¿va? Para violarla, para no obedecerla. Porque lo que le llama a la gente, lo que nos llama la atención es lo prohibido. No hagas esto, le dicen los papás o las mamás a los hijos, ¿va? No vayas a hacer esto. Ya se va por ahí la mamá a hacer la comida y cuando regresa, el hijo ya desobedeció. Y sí hizo lo que su mamá o su papá le había prohibido. ¿Por qué? Porque no lo pudo evitar el niño, el hijo, la hija, si su mamá le dio una orden. Y él, ese hijo, esa hija, ya sabía que eso estaba mal. ¿Por qué creen? Porque traemos esa predisposición a hacer lo malo, a pecar. Y entonces, muchas veces, la persona no se puede controlar y lo hace, y cae en ese mal. ¿Sí? Entonces está hablando aquí de un ejemplo. Vamos hasta el versículo 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Sí? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella, o sea, para haber muerto a la ley en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Espíritu está con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice el versículo 6, en la versión Dios habla hoy, que es una versión católica, pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando libres para servir a Dios conforme a la nueva vida del Espíritu y no conforme a una ley ya anticuada. El pecado se aprovechó de la ley. ¿Qué pasaría si Dios no hubiera dado esos 10 mandamientos? Todo fuera un desorden. ¿Por qué? Porque la gente haría las cosas y no las vería mal. Si Dios no hubiera dicho en el primer mandamiento, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, si alguien amaba a un ídolo, como no había ley, entonces no estaría faltando a ninguna ley. Otro ejemplo, ¿qué pasaría si no existiera el reglamento de tránsito y yo me pasara un alto? ¿Sería infracción? No, porque no hay una ley que lo regulara. ¿Sí me explico? Lo que Dios quería era mostrarle al pecador que la gente estaba transgrediendo sus leyes. Cuando no me amas a mí, nada más, o sea, Dios, estás transgrediendo mi ley, primer mandamiento. Cuando mientes, estás transgrediendo mi ley. Cuando robas, estás transgrediendo mi ley. Eso es lo que Dios quería mostrar en esos 10 mandamientos. ¿Y qué es lo que iba a pasar? Entonces todos se convertían automáticamente en transgresores de la ley. Fíjense, ahorita qué pasaría con una persona que no paga sus impuestos y está obligada. Y la ley dice que está cayendo en defraudación fiscal.
Si no existieran las leyes fiscales, esa persona no estaría faltando a ninguna ley. Pero como ya está a la disposición, se convierte automáticamente en transgresor de esa ley. Y hay una máxima en el derecho, hijo, que dice que el que, aunque no conozcas la ley, no te exime. Oye, pero es que yo no conozco las leyes fiscales. No le hace, ya están publicadas, ya se dan a conocer. Tienes obligación de tú enterarte qué leyes te afectan. Cuando se crea una empresa, la empresa le dice al contador o le dice a su fiscalista, oye, dime qué leyes tengo que acatar. Entonces ya le dice, mira, por tu actividad te aplica la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley del IEPS, y te aplican, si eres minera, pues la ley de extracción, de bla, 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 de uso de suelo, las leyes sobre uso y propiedad del suelo, de aguas, etc. Ahora hasta leyes que regulan el espacio, el subsuelo. Entonces nosotros, si sabemos que hay un Dios, ¿qué tendríamos que hacer? Buscar qué dice Dios para agradarle yo y para no transgredir sus leyes. ¿Y eso dónde lo encontramos? En la Biblia. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿para qué les mandó Dios su ley? Para que supieran que toda la gente estaba transgrediendo sus leyes. Para eso las publicó, ¿sí? Todos los gobiernos también publican leyes para que sepa la gente que si cae en ese supuesto que marca ciertos artículos o ciertas disposiciones, están transgrediendo una ley. ¿Los guachicoleros estarán transgrediendo las leyes? Sí. Sí. Oye, pero pues ese tubo pasa enfrente de mi casa y yo nomás le abrí un agujerito. Dije, voy a ver qué tiene y salió gasolina. Ya le eché a mis tanques. Pero no es tuyo. Pero no es tuyo. Estás robando a Pemex, estás robando a la nación. Oye, pero es que pasa por el terreno, por ahí por donde no es tuyo. ¿Sí me explicó? Oye, es que vi una bicicleta, estaba solita, no vi al dueño, me subí, yo la agarré. Sí, pero no es tuya, ahí déjala. ¿Sí me explicó? Entonces, ya transgredimos sus leyes. Y fíjense, entonces, ¿la publicación de una ley será malo? No. Fíjense qué dice en el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. ¿Sí? Ya nos queda claro que por eso lo hizo Dios. Mira, estás haciendo mal, pero si como no lo sabes, ahí te van, ahí están los mandamientos. Dice el versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Sí? Entonces, al pecado le funcionó. El pecado es como la corrupción. Imagínense, ya se pasó un individuo a un alto y lo ve el de tránsito allá adelante. No, pues sabes que te pasaste el alto, man. Y la multa es de 500 pesos. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues nada más traigo 50, échalos. Y dice, ya me ahorré 450. ¿Pero qué hizo? Transgredió la ley. La corrupción, en este caso sería el pecado, va creciendo. Ese es lo que hizo el pecado con nosotros. Por eso quedamos como esclavos del pecado, porque no podíamos librarnos. ¿Y por qué no podíamos librarnos? Porque nosotros no podíamos cumplir con los mandamientos de Dios. No podíamos cumplirlos. Nos vamos a brincar hasta el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Oye, ¿por qué es buena? Porque me está diciendo que estoy haciendo mal. Por eso es buena la ley. Dice el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y remarca el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso
hago. Y vuelvo a decir el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y cuando se está refiriendo en forma singular pecado, se está refiriendo a la naturaleza o a la tendencia que traemos en nuestro cuerpo de hacer lo malo, de pecar. Y entonces reconoce en el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Fíjense cómo aquí acaba con la psicología. Los psicólogos dicen, pues esta persona hace mal, pues porque vive en un barrio canijo, vive en Tepito. Pues ¿cómo no se va a dedicar a hacer lo malo? Pues si vive en Tepito, el medio lo influye. ¿Sí me explico? No, pues es que mira, es que en su familia pues hay puro canijo, hay rateros, hay drogadictos, hay gente corrupta, pues cómo no va a salir un muchacho así también. Entonces, pues son las influencias. No, otra vez el versículo 21, fíjense, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, no le tengo que echar la culpa a otra gente. Hice mal porque yo quise hacer mal. No, es que me dijo, me hizo, entonces pues yo también hice. No, hice porque yo soy malo. Que el mal está en mí, el pecado está en mí. Y luego dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que es la que quiere seguir a Cristo, la que quiere seguir a Dios, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sigo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué dice el versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro? Primero empezó hablando de la ley y del pecado. Yo no puedo hacer lo bueno, hago cosas que no quiero hacer, sin embargo es una tendencia que traigo y lo hago. No me quiero enojar y me enojo. No quiero hablar gritando y lo hago. Fíjense cómo termina el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él pregunta, ¿y cuál es la respuesta? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahora otra vez pregunto, ¿por qué gracias a Jesucristo? ¿Qué tuvo que hacer Él? Él pagó por nosotros. Morir, derramar su sangre. Derramar su sangre. ¿Y qué hubiera pasado si Él no hubiera muerto allí en la cruz? Ahí en ese versículo 24 está diciendo, ¿quién me va a librar? O sea, yo no puedo controlarme, siempre hago lo malo. Veo películas feas, hablo malas palabras, no educo a mis hijos como debo educarlos, no les doy buen ejemplo, me gusta la pachanga, no quisiera ir, pero ya me invitaron a ir y tengo que decidir. Hay prioridades para mí, prioridades para mis hijos, prioridades para la familia, prioridades para las amistades, pero muchas veces prefiero las prioridades que me halagan a mí, las que me dan un deleite a mí. ¿Por qué, por ejemplo, el hombre que tiene que llegar a la casa con la quincena no llegó? Porque sus amigos antes le habían dicho, oye, mañana es quincena, vamos a echarnos una cerveza, ¿no? ¿Qué prioridad le dio? Pues para él, ¿no? En lugar de llevar ese recurso a su casa, él se lo tomó. La satisfacción personal. Fíjense que ahí entramos al terreno del amor. El amor que tengo para mi esposa y el amor que le tengo a mi hijo, o a mis hermanos, o a mis amigos, no es el mismo amor que tengo que darle a Dios, o que Dios dice que yo dé. Ese es el amor ágape. Entonces, amor eros, pareja. Amor filial o filos, de amistad. Y el amor ágape es el amor desinteresado, el que no persigue un beneficio, ¿sí? Entonces, ¿cuándo estaría yo aplicando ese amor ágape? Cuando hago a un lado mi interés personal, cuando no prefiero
satisfacerme yo. ¿Sí me explico? Tengo que sacrificar algo por alguien. A lo mejor tiempo, a lo mejor dinero, a lo mejor llamadas, a lo mejor visitas. ¿Sí me explico? ¿Y por qué digo que aquí entra el amor? Aquí en esta pregunta que hace el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces luego contesta, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué a Dios? Con referencia a Jesucristo. Y aquí cuando dice Dios se está refiriendo a Dios Padre. ¿Por qué a Dios? ¿Por qué gracias a Dios Padre? Porque Él dio a su Hijo, que Él dio a su Hijo unigénito para que nos salvara. El Señor Jesucristo vino hace casi 2000 años y Él vino de parte de Dios, su Padre. Dios lo envió. Él vino a traer un mensaje de salvación, vino a traer el Evangelio, no una religión. El hecho de que una persona esté inmerso en una religión, eso no lo lleva a Dios ni lo aparta de la maldad. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué te lleva a Dios? Ninguna religión, ninguna religión. Quien te lleva es Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó por nuestros pecados. Él es el que pagó para que no tuviéramos condenación eterna en el infierno. Si nosotros recordamos lo que dice el versículo 16 del capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, dice ahí la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda. ¿En dónde? En una condenación eterna. No se pierda en un castigo eterno en el infierno, sino que tenga vida eterna. Dios te quiere dar esa salvación. Fíjate que en el capítulo 3 del Evangelio de Juan hay la mención de un hombre. Desde el versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos. Los fariseos eran los hombres más religiosos que había en la época del Señor Jesucristo. Eran los que tenían en sus manos la religión que enseñaban a su pueblo. Y este no era un hombre cualquiera. ¿Qué tal si lo comparáramos en la actualidad en una religión de las más conocidas en el mundo? Podríamos pensar que se trataba quizá de un cardenal. A ese nivel, no estoy diciendo que era cardenal. Dice que ese hombre religioso de los fariseos era Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, cuando aquí la palabra dice agua, se refiere a la Escritura, a la palabra de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, quien nace humano, pues va a seguir siendo humano si pudiera volver a nacer. Y lo que es nacido del Espíritu, entonces es alguien que tiene un nacimiento espiritual. ¿De parte de quién? Del Espíritu Santo. Dice entonces el Señor Jesucristo le está diciendo a él que tiene que nacer de nuevo, pero no se refiere a él, sino se refiere a todos, a todos. Entonces, si no tienes un nuevo nacimiento, no puedes ir a la presencia de Dios. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor Jesucristo? Tuvo que morir en esa cruz del Calvario para que con su sangre santa que se derramó en esa cruz, nuestros pecados pudieran ser lavados, para que nosotros pudiéramos ser redimidos de nuestros pecados.
para que pudiéramos ser parte de Él como familia, para que pudiéramos ser llamados sus hijos y nosotros pudiésemos llamar a Dios Padre. Entonces, eso es lo que nos dice el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, para mucha gente, quizá lo ponen como excusa, porque se les hace increíble decir, oye, entonces si yo recibo al Señor Jesucristo y si yo le digo que me perdona todos mis pecados, absolutamente todos tus pecados. Pero eso no te da libertad para seguir pecando. Eso no te da justificación para que digas, bueno, ya quedé libre de culpa y puedo hacer lo que sea. O con eso tengo permiso de seguir pecando. No, porque Dios nos llama a una vida de santidad. Y la santidad no significa alguien que ya no peca, significa alguien que está apartado para Dios. Entonces, es muy, muy importante que la persona tenga que creer que el Señor Jesucristo pagó por sus pecados en esa cruz del Calvario. Fíjate lo que nos dice el versículo 17 y 18 de Juan 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo en esta primera visita que hizo el Señor, porque en su segunda visita al mundo, Él va a venir como juez. Él va a venir con poder y con autoridad para traer juicio a este mundo, a través de esa tribulación que está descrita en el libro de Apocalipsis. Dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La distinción entre alguien que va a ser condenado y alguien que no es, ¿creíste en el Señor Jesucristo para salvación? El Señor no te condena. ¿Lo rechazaste? ¿No quieres creer en Él? La condenación está sobre ti. El versículo 36 de Juan 3. El que cree en el Hijo, en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa, o sea, el que se niega a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oye, ¿y a dónde dice la Escritura que si no tengo esa salvación, me voy a ir al infierno? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, dice el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Oye, pero no que Dios a través del Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Sí lo hizo, pero como tú te rehusaste a creer que podías tener salvación, entonces sí eres juzgado, porque rechazaste a Jesucristo. No creíste que Él podía darte la salvación. Entonces dice el versículo 15 de Apocalipsis 20, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ese lago de fuego arde también con azufre. El versículo 8 de Apocalipsis 21 nos dice la Escritura, pero los cobardes, a los que les da miedo salirse de la religión y creer y seguir a Jesucristo, y los incrédulos, los que no quieren creer en Él, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Yo tengo mi religión y tengo mis imágenes, y mis imágenes me han hecho muchos milagros, entonces yo creo en ellos. Entonces, esa persona que quiere seguir confiando en sus imágenes es una persona idólatra. Y todos los mentirosos, no, yo no tengo pecado, yo estoy bien con Dios, yo todos los días me persino, yo todos los días me encomiendo a Dios. Pero ¿tienes a Cristo en tu vida? ¿Tienes un nuevo nacimiento? ¿Estás seguro que ya te perdonó de tus pecados? ¿Le entregaste tu vida a Cristo? ¿Confiaste en Él como Señor y como Salvador? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso que ha escuchado
Lo que te acabo de hablar acerca del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ese es el Evangelio. Es la oportunidad que Dios nos da de escapar de la ira venidera, de la ira de Dios sobre los moradores de este mundo. ¿Qué tienes que hacer? Dice el libro de Romanos, del capítulo 10, a partir del versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esto es, que Jesucristo es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios Padre le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo te quiero invitar en esta mañana, después de lo que has escuchado que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios hoy te está diciendo a ti. Si hoy le has creído a Dios, yo te invito a que hoy le entregues tu vida. Yo te invito a que le pidas perdón por tus pecados. Yo te invito a que hagas esta decisión. Y si tú quieres creer y quieres confiar y le vas a creer a Dios que Él te va a perdonar de tus pecados, dile esto a Dios. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza. Dile esto a Dios. Dios Todopoderoso, yo he pecado contra ti y ahora he escuchado que mis pecados me condenan a ir al infierno. Señor, yo te ruego que me perdones, me arrepiento de mis pecados. Yo he creído que el Señor Jesucristo hace 2000 años vino a morir, a padecer del Calvario. En cada herida, en cada llaga de su cuerpo, mis pecados fueron puestos y por esas heridas yo soy sanado. Ese castigo que Él recibió en la cruz del Calvario, yo lo merecía y en cambio Él lo recibió. Ahora yo te ruego, Señor, que esa sangre que fue derramada de su cuerpo sea para lavar mis pecados. Yo lo creo. Creo que Él murió en la cruz pagando mis culpas. Pero también creo que al tercer día el Señor Jesucristo resucitó, fue levantado de los muertos. Y Él ahora está sentado a tu diestra, Dios Todopoderoso, intercediendo por mí. Gracias, Dios, que me has convencido con el Evangelio, porque ahora lo creo y ahora sé que pidiéndote perdón y creyendo que Él pagó por mis pecados, yo soy perdonado y librado de esa condenación eterna. Y sé también que ahora que he sido perdonado por ti, ahora te puedo llamar Padre, porque tú me reconoces como hijo. Te doy gracias y reconozco que no tengo ningún mérito en esta salvación y ahora te ruego que vengas a morar en mí, que me selles con tu Espíritu Santo y que guíes mi vida en este mundo hasta que tú me llames a tu presencia. Te ruego que me des la capacidad, que me des el don de poder hablar, de tener las palabras para dirigirme primeramente a mi familia y a otras personas y a las que no conozco, y que tú me lleves a hablarles de ti y a compartirles este mensaje de salvación. Te doy gracias, Señor, y te reconozco, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Ahora te doy gracias, Dios eterno, por esta gran bendición y esta misericordia que recibo de ti. En el nombre precioso de Jesucristo, mi Salvador. Amén. Dice
el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También nos dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículos 7 y 10. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es el versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, en este momento hay celebración delante de Dios en el cielo por tu arrepentimiento, porque ahora has pasado a ser parte de la familia de Dios. Bienvenida a la familia de Dios. Vamos a terminar este tiempo con una oración para agradecerle a Dios. Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos, Señor. Primeramente, por la riqueza de tu palabra, por la gran bendición que has traído a la vida, Señor, de las personas que han reconocido sus pecados delante de ti, que han reconocido su situación espiritual y te han entregado sus vidas, Señor. Que te han reconocido a ti, Señor Jesucristo, como Señor y Salvador, y te han pedido que guíes sus vidas. Y tú has dado tu misericordia a ellos y los has hecho también hijos tuyos, hijas tuyas. Te agradecemos, Señor, tu misericordia, tu bondad, tu benignidad, Señor, para estas personas, tu misericordia, Padre. Y ahora, pues, también saben que pueden confiar en ti, Señor, que tú vas a guiar sus vidas. Y te ruego por cada uno de ellos, Señor, habla sus vidas, dales entendimiento de tu palabra, Señor, atráelos a las prédicas, no solamente de nosotros, sino de muchos otros predicadores, Señor, que con guía de tu Santo Espíritu les acercan tu palabra. Señor, te agradecemos, Padre, este tiempo y te agradecemos tu bondad y te agradecemos también y te rogamos tus bendiciones para cada una de las personas que han escuchado este mensaje. Gracias, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.